la Coordinación de Protección Civil determina cuáles son los municipios afectados de acuerdo a un análisis que se hace. A partir de ahí entra la Secretaría de Bienestar y las otras secretarías en caso de que hubiera daños a la infraestructura. Entonces, por ejemplo, en el caso del huracán John, entra la Secretaría de Bienestar a hacer un censo en todos los municipios, casa por casa. Entonces van nuestros compañeros servidores de la Nación y casa por casa se revisa la situación de cada familia, en qué circunstancias están, y tienen un protocolo en donde se establece cuáles son los daños a la vivienda y a la familia que hubieron frente a una situación como el huracán John. También entra Conagua para revisar los daños o en su caso que hay inundaciones para poder apoyar, además de Secretaría de Marina y Defensa. Entra también infraestructura, comunicaciones y transportes junto con los gobiernos de los estados y también cualquier institución que sea necesaria para apoyar. En este caso, pues, fueron principalmente daños materiales. Entonces se llevó como varias semanas el censo. Se hace el censo y se dieron dos apoyos. Un apoyo para la limpieza de manera inmediata de 8,000 pesos y después un apoyo para las viviendas que dependía del monto, depende del daño, el monto que se otorga, es un monto fijo, no es algo que sea subjetivo. Fue un monto de alrededor de 6,000 millones de pesos el que se distribuyó a todas las familias de manera directa a través de tarjetas del bienestar o de algún otro mecanismo. De manera directa, y está el censo, y están las personas, y las personas firman de recibir. Cuando fui a la Costa Chica, en el camino me detuvieron como 3 meses después del huracán, algunos pobladores. Ahí me dijeron que no habían sido censados y que no habían sido apoyados. Entonces me detuve a atenderlos y ahí vimos que había personas que a lo mejor no habían sido atendidas en sus viviendas y otro sector importante que había tenido daños en sus parcelas o en el ejido, en sus comunidades, dedicados principalmente a la agricultura. Entonces ahí dividimos en dos apoyos adicionales. Uno, que fuera, si mal no recuerdo, fue en la plaza de San Juan Copala, para que allí llegaran todos los que no habían recibido apoyo, se apuntaran y se censaran nuevamente en sus casas. Para que no fueran los mismos compañeros que hicieron el censo, mandamos al compañero responsable de los servidores de la Nación de la Ciudad de México. Entonces Diego se fue para allá, pues estuvo durante varios días recibiendo a las personas, reconociendo, y después se hizo un nuevo censo en caso de que alguien no hubiera sido apoyado. Y por otro lado, la SADER pues realizó un censo para ver qué apoyos adicionales se requerían. Algunos fue directamente producción para el bienestar y en otros casos pues es un apoyo especial que se les dio a algunos de los que fueron más afectados. Algunos tienen Sembrando Vida, entonces ahí se vio cómo a través del propio programa Sembrando Vida se les podía apoyar. Todo esto pues tiene un censo, personas beneficiadas. Entonces se ha hecho un esfuerzo muy grande. Si todavía hay una persona que por alguna razón no recibió el apoyo, se le puede ver. Ahora, lo que nosotros ya no hacemos es atender por organización. Eso ya no, es una atención individual. Porque en el pasado, cuando existía el Fonden como tal, se atendía a organizaciones. ¿Y qué pasaba con ello? Pues los líderes se quedaban con una buena parte del dinero que le correspondía a la gente. Eso se los dije ahora que estuve en Acapulco. Les dije, de manera individual se atiende. Y si hay una organización, pues se atiende también por Bienestar o Secretaría de Gobernación. Pero no es que la organización dé la lista, a estos son a los que tienes que apoyar, no. Tiene que ser un censo de bienestar, porque si no se presta pues a corrupción o a malos manejos de los recursos. Entonces,
no se abandonaba a nadie. Si todavía queda alguna persona, pues yo dije, que se acerquen a los compañeros de bienestar o que llamen directamente a la línea de bienestar para que se le pueda atender de manera personal. Y el lunes que venga Ariadna, lo hicimos ahora que estuvimos en Acapulco, pues que informe todos los apoyos que se dieron en su momento con el huracán Otis y después con el huracán John. Gracias, Presidenta, pero solamente me permite una precisión. Justamente cuando usted fue a Costa Chica el 17 de enero, en donde lo detuvieron en San Francisco, que usted dio la indicación para que se hicieran los censos en los municipios de Costa Chica, o sea, San Marcos, Cruz Grande, Las Vigas, Copala, Marquelia, etcétera. Solamente se hizo el censo a los pobladores de Copala. Pero ahí cuando estábamos en el... porque es importante. Cuando me bajo yo del vehículo y había personas de distintas comunidades, les pregunté, ¿les parece que el lunes de la próxima semana esté aquí Diego para recibirlos a todos independientemente del municipio del que sean? Y todos dijeron, sí, nos parece muy bien. Pero no se atendió de otros municipios, Presidenta. Perdón, pero no se atendió de otros municipios. Solamente... Se atiende a todos. Lo que sí, importante, ya no se da a partir de listas de organizaciones. Eso sí ya no. Porque eso era la corrupción del pasado. Aquí es directa la relación. Gobierno, damnificado, ciudadano, ciudadana, que tuvo alguna afectación, familia afectada. ¿Podría ser que se acerque con Iván Hernández, el delegado de Bienestar de Guerrero? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. ¿Seguimiento? Sí, por supuesto. Gracias, Presidenta. Gracias. A ver. Este tema del impuesto que pretenden imponer a las remesas, no se prevé que pueda ser un tema prácticamente migratorio para rastrear actividades o dinero de personas que no tienen la residencia de Estados Unidos, y que esto podría tener ese fin, y cómo podría apoyarse al que va a trabajar, al que va a enviar dinero para su familia. A lo mejor con un tabulador podría ser parte de las propuestas que lleven los senadores. No creo que tenga un afán de revisión a las y los mexicanos. Estados Unidos tiene un problema que lo ha tenido en varias ocasiones, pero en particular este año. No les alcanza los recursos para terminar el año al gobierno federal. Aquí no solamente la recaudación está muy bien y agradecemos a todas las mexicanas y mexicanos, sino que tenemos claro cuál es el calendario y se cierra bien el año. Bueno, ya tienen un problema, y es que normalmente se endeudan para poder cerrar el año. Tienen un déficit en este momento para poder cerrar el año. Entonces, la comisión del Congreso tiene un paquete de medidas para aumentar la recaudación. En ese paquete de medidas plantearon el 5% a las remesas a todos los países que envían, que personas que tienen papeles de trabajo, que envían o no a sus connacionales. Repito, la India es el primer país receptor de remesas. Entonces, no creemos que tenga un afán de persecución a las y los migrantes. Es más bien un asunto de recaudación. ¿Qué decimos nosotros? Pues que recauden en otro lado, porque aquí es discriminatorio y además viola un tratado firmado entre Estados Unidos y México. Y además están afectando a los de menos ingresos, de allá y de acá. Gracias, Presidenta. Sí, bueno, expertos prevén que no se llegue a la meta de 22,000 millones de dólares que pretende el Congreso en 10 años. En mi siguiente pregunta... La Coordinación de Protección Civil determina cuáles son los municipios afectados de acuerdo a un análisis que se hace. A partir de ahí entra la Secretaría de Bienestar y las otras secretarías en caso de que hubiera daños a la infraestructura. Entonces,
Entonces, por ejemplo, en el caso del huracán John, entra la Secretaría de Bienestar a hacer un censo en todos los municipios, casa por casa. Entonces van nuestros compañeros servidores de la nación y casa por casa se revisa la situación de cada familia, en qué circunstancias están, y tienen un protocolo en donde se establece cuáles son los daños a la vivienda y a la familia que hubieron frente a una situación como el huracán John. También entra Conagua para revisar los daños o, en su caso, que hay inundaciones, para poder apoyar, además de Secretaría de Marina y Defensa. Entra también infraestructura, comunicaciones y transportes, junto con los gobiernos de los estados, y también cualquier institución que sea necesaria para apoyar. En este caso, pues, fueron principalmente daños materiales. Entonces se llevó como varias semanas el censo. Se hace el censo y se dieron dos apoyos. Un apoyo para la limpieza de manera inmediata de 8,000 pesos, y después un apoyo para las viviendas que dependía del monto, depende del daño, el monto que se otorga, es un monto fijo, no es algo que sea subjetivo. Fue un monto de alrededor de 6,000 millones de pesos el que se distribuyó a todas las familias de manera directa, a través de tarjetas del bienestar o de algún otro mecanismo. De manera directa, y está el censo, y están las personas, y las personas firman de recibir. Cuando fui a la Costa Chica, en el camino me detuvieron como 3 meses después del huracán, algunos pobladores. Ahí me dijeron que no habían sido censados y que no habían sido apoyados. Entonces me detuve a atenderlos, y ahí vimos que había personas que a lo mejor no habían sido atendidas en sus viviendas, y otro sector importante que había tenido daños en sus parcelas o en el ejido, en sus comunidades, dedicados principalmente a la agricultura. Entonces ahí dividimos en dos apoyos adicionales. Uno, que fuera si mal no recuerdo, fue en la plaza de San Juan Copala, para que allí llegaran todos los que no habían recibido apoyo, se apuntaran y se censaran nuevamente en sus casas. Para que no fueran los mismos compañeros que hicieron el censo, mandamos al compañero responsable de los servidores de la Nación de la Ciudad de México. Entonces Diego se fue para allá, pues estuvo durante varios días recibiendo a las personas, reconociendo, y después se hizo un nuevo censo en caso de que alguien no hubiera sido apoyado. Y por otro lado, la SADER pues realizó un censo para ver qué apoyos adicionales se requerían. Algunos fue directamente producción para el bienestar, y en otros casos pues es un apoyo especial que se les dio a algunos de los que fueron más afectados. Algunos tienen Sembrando Vida, entonces ahí se vio cómo a través del propio programa Sembrando Vida se les podía apoyar. Todo esto pues tiene un censo, personas beneficiadas. Entonces se ha hecho un esfuerzo muy grande. Si todavía hay una persona que por alguna razón no recibió el apoyo, se le puede ver. Ahora, lo que nosotros ya no hacemos es atender por organización. Eso ya no... Es una atención individual, porque en el pasado, cuando existía el Fonden como tal, se atendía a organizaciones. ¿Y qué pasaba con ello? Pues los líderes se quedaban con una buena parte del dinero que le correspondía a la gente. Eso se los dije ahora que estuve en Acapulco. Les dije, de manera individual se atiende. Y si hay una organización, pues se atiende también por Bienestar o Secretaría de Gobernación, pero no es que la organización dé la lista, a estos son a los que tienes que apoyar, no. Tiene que ser un censo de bienestar, porque si no se presta pues a corrupción o a malos manejos de los recursos. Entonces, no se ha abandonado a nadie. Si todavía queda alguna persona, pues yo dije, que se acerquen a los compañeros de bienestar,
o que llamen directamente a la línea de bienestar para que se le pueda atender de manera personal. Y el lunes que venga Ariadna, lo hicimos ahora que estuvimos en Acapulco, pues que informe todos los apoyos que se dieron en su momento con el huracán Otis y después con el huracán John. Gracias, Presidenta, pero solamente me permite una precisión. Justamente cuando usted fue a Costa Chica el 17 de enero, en donde lo detuvieron en San Francisco, que usted dio la indicación para que se hicieran los censos en los municipios de Costa Chica, o sea, San Marcos, Cruz Grande, Las Vigas, Copala, Marquelia, etcétera. Solamente se hizo el censo a los pobladores de Copala. Pero ahí cuando estábamos porque es importante, cuando me bajo yo del vehículo y había personas de distintas comunidades, les pregunté, ¿les parece que el lunes de la próxima semana esté aquí Diego para recibirlos a todos independientemente del municipio del que sean? Y todos dijeron, sí, nos parece muy bien. Pero no se atendió de otros municipios, Presidenta. Perdón, pero no se atendió de otros municipios. Solamente... Se atiende a todos. Lo que sí, importante, ya no se da a partir de listas de organizaciones. Eso sí ya no. Porque eso era la corrupción del pasado. Aquí es directa la relación. Gobierno, damnificado, ciudadano, ciudadana, que tuvo alguna afectación, familia afectada. ¿Podría ser que se acerque con Iván Hernández, el delegado de Bienestar de Guerrero? Sí, por supuesto. Sí, por ¿Le supuesto. seguimiento? Sí, por supuesto. Gracias, Presidenta. Gracias. Este tema del impuesto que pretenden imponer a las remesas, no se prevé que pueda ser un tema prácticamente migratorio para rastrear actividades o dinero de personas que no tienen la residencia de Estados Unidos, y que esto podría tener ese fin, y cómo podría apoyarse al que va a trabajar, al que va a enviar dinero para su familia. A lo mejor con un tabulador podría ser parte de las propuestas que lleven los senadores. No creo que tenga un afán de revisión a las y los mexicanos. Estados Unidos tiene un problema que lo ha tenido en varias ocasiones, pero en particular este año. No les alcanza los recursos para terminar el año al gobierno federal. Aquí no solamente la recaudación está muy bien y agradecemos a todas las mexicanas y mexicanos, sino que tenemos claro cuál es el calendario y se cierra bien el año. Bueno, allá tienen un problema, y es que normalmente se endeudan para poder cerrar el año. Tienen un déficit en este momento para poder cerrar el año. Entonces, la comisión del Congreso tiene un paquete de medidas para aumentar la recaudación. En ese paquete de medidas plantearon el 5% a las remesas a todos los países que envían, que personas que tienen papeles de trabajo, que envían o no a sus connacionales. Repito, la India es el primer país receptor de remesas. Entonces no creemos que tenga un afán de persecución a las y los migrantes, es más bien un asunto de recaudación. ¿Qué decimos nosotros? Pues que recauden en otro lado, porque aquí es discriminatorio y además viola un tratado firmado entre Estados Unidos y México. Y además están afectando a los de menos ingresos, de allá y de acá. Gracias, Presidenta. Sí, bueno, expertos prevén que no se llegue a la meta de $22,000 millones que pretende el Congreso en 10 años. Mi siguiente pregunta...